así que los voy a invitar a leer. Así que vamos a tratar de responder esas preguntas, que seguramente no las voy a responder tampoco hoy, pero traer algún texto más en relación a esas preguntas, ¿no? ¿Qué es profetizar? Y yo busqué dos definiciones que dicen: las profecías no son de carácter subjetivo, es decir, no es solo lo que le parece a una persona, y se enmarcan bajo un lineamiento de carácter comunitario. Esto nos permite considerar hoy la amplitud del mensaje profético para nuestros días, el cual no ha variado con el paso de los siglos y que declara: ordena tu casa. Después vamos a ir a ese texto que está en Segunda de Reyes 21 e Isaías 38:1, que Isaías le dice al rey: ordena tu casa. Otra definición que la da Carlos Domínguez dice: el profeta es quien oye una palabra que proviene de la divinidad y se ve obligado, frecuentemente a su pesar, a transmitirla en el grupo social en el que le toca vivir. El profeta es el portavoz de un mensaje divino que se hace necesario transmitir mediante una acción transformadora y salvífica. El profeta es un hombre o una mujer de acción. Así son como dos definiciones que me parecieron bien interesantes. Vamos a ir primero al texto de Corintios, 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, que ahí el apóstol Pablo habla de los dones. Habla de los dones. Acuérdense que los dones se diferencian de los frutos, ¿no? Los frutos surgen en consecuencia de la vida cristiana y del proceso, digamos, salvífico que vivimos. Los dones, en cambio, tienen otra característica, son un regalo de Dios. Digamos que algunas personas tienen unos dones y otras tienen otros. No quiero, hermanos, dice capítulo 12, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí está lo primero de los dones. Los dones no son para dividir, no son para crear conflicto, sino que son para provecho, es decir, para construir la iglesia. Porque a este les dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro la interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Leyendo en este texto, parece ser que los dones no fueron una cosa puntual para un determinado tiempo en la iglesia, sino que parece ser que perduran en el tiempo. Si vamos específicamente hablando de la profecía, si damos vuelta a la hoja y vamos a Corintios también, capítulo 14, dice, hablando del don de profecía: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. Así que acá hay una actitud de las personas que anhelan dones espirituales. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Perdón un poquito. 14.3. Vamos al 14.3. Pero el que profetiza habla a los hombres para. ¿Para qué es la profecía? Para. 3 cosas: edificación, exhortación y consolación. Para eso
Dios pone el don de profecía en la iglesia. Edificación, que se refiere para que las personas puedan crecer en la fe. Exhortación sería como para ubicar a las personas en el rumbo si están para un lado o para el otro. Y consolación, es decir, si la persona está en una situación de tristeza o de desamparo, también la profecía viene para anunciar y para consolar a las personas desde la esperanza y de todo lo que implica la fe. Así que, tratando de dar luz sobre la profecía, vemos que es don de Dios, regalo de Dios, que no es porque seamos buenos o lindos, sino que es un regalo de Dios que hace a la iglesia y que es con un fin específico. No es para enaltecer a la persona que trae la profecía, no es para la egolatría de la persona, sino es para edificar, consolar y exhortar a la iglesia. Después Pedro nos trae también una apertura en relación a la profecía. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, en secreto y para uno. Ninguna profecía es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y acá Pedro le da como cierta profundidad a este aspecto, porque en el texto bíblico, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, muchas veces se exhorta de los falsos profetas, ¿no? En el mismo libro de Timoteo y en muchas de las epístolas, el apóstol Pablo habla de falsos profetas, es decir, personas que dicen cosas que no son ciertas o se anuncian como parte de Dios y no lo son, sino que defienden ideas personales o con algún motivo personal, que no es el motivo de Dios. Así que aquí como que Pablo trata de aclarar las características de la profecía. Después, si nos vamos al Antiguo Testamento, Dios hablaba por medio de profetas en el Antiguo Testamento. Y si miramos la Biblia, vieron que llamábamos profetas menores, profetas mayores. Todos ellos profetizaron conjuntamente, coincide con el libro de Reyes y el libro de Crónicas, ¿no? Y todos de alguna manera anunciaban o marcaban la voluntad de Dios para la vida de las personas. Exhortaban o anunciaban en algunas cosas futuras, pero siempre eran por situaciones que el pueblo se había de alguna manera alejado de Dios. Entonces tenemos las profecías más conocidas, porque en el Nuevo Testamento se remencionan, como de Jesús, el Mesías que el pueblo estaba esperando. Entonces tenemos el libro de Isaías, es ideal para eso, capaz que no es necesario buscarlo, pero en Isaías capítulo 9, 6 y 7 se nos habla de las características, cómo iba a ser el Mesías y que iba a nacer de una virgen. También se nos habla dónde iba a nacer, y el libro de Miqueas dice que iba a nacer en Belén. El libro de Zacarías 9:9 nos habla de la resurrección de Jesús. Ese es capaz que lo podemos leer. Zacarías 9:9. Es decir, fortalecía al pueblo. Zacarías 9:9. A ver por aquí. No quiero aburrirlos con tantos textos, pero no tengo más remedio. Zacarías 9:9. Miren lo que dice. A ver a qué les hace acordar esto. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asno. ¿A qué les hace acordar ese texto?
la entrada de Jerusalén. Perfecto. Vamos a ver Miqueas 9:2. Vamos a ver qué dice Miqueas 9:2. Perdón. Espérenme un poquito. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, podemos seguir ahondando en la profecía bíblica, pero si vamos a Isaías también, el capítulo 52 nos habla de las características que iba a tener Jesús y lo que le iba a pasar a Jesús. También las profecías denunciaban situaciones. Jeremías, Oseas, el mismo libro de Daniel, que es una profecía más bien apocalíptica, los tiempos futuros, nos hablan de situaciones que iban a pasar como consecuencia de la actitud del pueblo de Dios, como consecuencia de que el pueblo de Dios había dejado de seguir a Dios y habían seguido otros dioses o estaban dedicados a su propia vida, ¿no? Y Jeremías, por ejemplo, que es uno de los profetas más sufrientes, que en realidad él dice que él no quería seguir profetizando porque era muy mal recibido, ¿no? Lo querían matar porque la profecía que traía Jeremías nadie la quería escuchar, porque era una profecía triste, era una profecía de castigo, de que iban a ser llevados en cautiverio, nadie lo quería escuchar. Entonces Jeremías, a ver si lo podemos leer, Jeremías 26:12, y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Dios, vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que toca a mí, dice Jeremías, ya pensando que lo iban a matar, ¿no? Ya Jeremías estaba entregado. Dice que le decían el profeta llorón, porque Jeremías vivía llorando, porque no quería decir lo que tenía que decir. Tenía una vida triste Jeremías, porque no quería decir y a su vez decía: tengo como un fuego adentro mío que no puedo callar lo que Dios me dice. En lo que me toca, he aquí, estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Y ahí casi que muere, pero hubieron personas, ¿sabe?, que dijeron: no nos conviene hacerle algo al profeta, y ahí se le salvó la vida a Jeremías, ¿no? Y eso pasa con otros profetas. El profeta Amós, que este no era profeta de profesión, porque ¿saben qué? En el Antiguo Testamento había como una especie de no sé si llamarle escuela de profetas, pero ya desde Samuel había un grupo de profetas que estaban juntos y de alguna manera tenían una especie de comunidad de profetas, ya desde Samuel. Pero Amós se ocupaba de cuidar bueyes, era un pastor, no tenía formación profética, digamos. Él dice que él no era un profeta, pero sin embargo Dios le había dado un mensaje fuerte para transmitir y, bueno, parece que no pudo dejar de decirlo. A ver si lo encontramos a Amós. Ténganme paciencia que se me entreveraron los marcadores, discúlpenme. Vamos a buscar a Amós, que era el boyero. Amós está por acá. Amós dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová, Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele secreto a sus siervos los profetas. Miren esto que dice Amós, ¿no? Que era un hombre súper sencillo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dice Amós. Cuando Dios habla, trae mensaje a su pueblo. Y otro texto más de Amós, capítulo 6, versículo 1. A ver un poquitito. 6.15 mejor. 6.15. No. 7.15. Jehová me tomó de detrás del ganado. Eso de que era pastor, ¿no? Boyero dice que era. Andaba con los bueyes. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Y da el mensaje de la esposa, que es ramera, le da todo un mensaje ahí con su propia familia. Lo importante que quería rescatar es que Jehová, Amós lo tomó desde el lugar donde estaba trabajando, desde la sencillez del campo, y ahí lo mandó a profetizar a Israel. ¿Y qué tenemos en el Nuevo Testamento? Y si vamos a Hechos 21:11, que todavía no lo hemos leído en las reuniones que tenemos los miércoles, Hechos 21:11, aquí está Pablo que se va a Jerusalén, ¿no? 21:4. 21:11, 21:9. Podemos leer el 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando a la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este señor Felipe, que era evangelista, tenía 4 hijas, doncellas. ¿Qué hacían esas hijas? Profetizaban. Las hijas de Felipe profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta que se llamaba Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es el cinto y le entregarán en manos de gentiles. Es decir, acá Agabo daba el mensaje para el dueño del cinto. El dueño del cinto era Pablo. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Esto es un poco lo que decía Sandra hoy, que cuando se sabe que le va a pasar algo, uno trata de cuidarse, ¿verdad? Pero Pablo dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Es decir, acá vemos también la profecía, un don de profecía, unas muchachas jóvenes que también tenían ese don, y Pablo, que aunque escucha la palabra y seguramente la cree, no creo que Agabo fuera un falso profeta, él la cree, pero él dice que él está dispuesto a padecer lo que tiene que padecer. Y la iglesia como iglesia, no pensando solo en cuestiones futuristas, si vamos a Miqueas 6:8, el texto tan conocido, ¿qué es lo que nos pide? ¿Cuál es el rol profético de la iglesia? No, tranquila. Los teléfonos tienen vida propia, es capaz que si le digo el texto ya me lo encuentra, más rápido que yo. Increíble. Miqueas, es muy conocido este texto, lo usamos siempre. Oh hombre, y acá me parece que habla del rol profético de la iglesia, que no es solo anuncios de cosas futuras. Él te ha declarado lo que es bueno. Dios nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo bueno?
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente. Pone la palabra solamente, no es tan solamente. Solamente, sí, pero no es tan solamente. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es como el rol fuerte que tiene la iglesia. Es decir, buscar justicia. No callarte frente a las necesidades. Yo estaba leyendo algo de Martin Luther King y ¿no? que se lo considera un pacifista. Hoy escuchamos muchas canciones de paz. Estamos preparando un campamento sobre la paz la semana que viene en el Centro Juvenil. Y Luther King tuvo un rol profético en su pueblo, ¿no? Porque denunció una realidad fuerte que vivía su pueblo, especialmente los afrodescendientes y los negros, ¿no? Y fue pacifista, pero fue un luchador por esa realidad. Y aunque sabía que su vida tenía riesgo, dice que él, cuando se fue a Memphis, tuvo la posibilidad de ser seminarista y de irse a otro lugar para ser docente y ocuparse de otras cosas. Y él decidió irse a Memphis, que era ahí donde estaba el sur de Estados Unidos, donde estaba la situación más complicada con las personas afrodescendientes, ¿no? Él también, negro, ¿no? Y se fue para allí y se acuerdan ese mensaje famoso, que yo tengo un sueño de que todos los hombres sean iguales, ¿no? Eso era también como una profecía, su mensaje, ¿no? Y le costó la vida, pero es una persona que él y su congregación, digamos, se pusieron en la brecha por un problema injusto que ocurría en ese momento en su país, ¿no? Y ahora lo mencionamos, ¿no? Pero en aquel momento seguramente muchas iglesias no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo, ¿no? Porque él se estaba enfrentando a un poder económico muy fuerte, que era el poder del hombre blanco, que tenía en sus manos todo, digamos, el dominio. Así que hacer justicia, misericordia y humillarse ante Dios. Después quiero volver a nuestro amigo el libro de Timoteo, que nos dio un poco de trabajo en varias circunstancias para estudiarlo y pensarlo, pero el libro de Timoteo dice una cosa que me parece importante de destacar. Vamos a Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. En primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. ¿Se acuerdan que Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo hablaba con Timoteo, Timoteo estaba pastoreando y lo aconsejaba y le indicaba de alguna manera la manera de proceder, porque Timoteo era bastante joven. Y en la primera carta, en el capítulo entonces 4, 14, le dice: no descuides. No está hablando de profecía acá, porque no sé de qué don está hablando yo. No sé, la verdad que no lo sé. No descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Que te fue dado mediante profecía. Es decir, que alguna persona en la iglesia anunció el don que tenía Timoteo. Fue dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Así que se ve que oraron por Timoteo. Yo me imagino, a ver si, capaz que yo me la imagino así la situación. Oraron por Timoteo y allí el Espíritu Santo manifestó palabra profética, se dijo algo para Timoteo y Timoteo de alguna manera era portador de un don. Pero parece que al don hay que cuidarlo, porque acá le dice no descuides. Es decir, le dice cuídalo al don. No te olvides que tenés un don. Y en la segunda carta, así que miren, y en la segunda carta, capítulo 1, versículo 6, otra vez Pablo le dice lo mismo, o parecido. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y acá habla de las manos, dice, por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos.
Me parece a mí que la profecía es un don que está en la iglesia, que a veces la vemos y a veces no, que Dios nos ha dado dones a todas las personas y que aquí Pablo le dice que avive el don de Dios que está en él. Yo pienso que los dones no solo pueden ser los 9 que mencionamos, que leímos, ¿no? Sino las diferentes capacidades que Dios nos ha dado y que tenemos que avivarlas y ponerlas en funcionamiento, pero no para cualquier cosa, sino el que está en ti, que lo avives. ¿Para qué? Para el servicio. Acuérdense que en el caso de la profecía era para 3 cosas bien concretas: para edificar a la iglesia, para consolar y para exhortar. Yo no sé si el don que tenía Timoteo era el de la profecía, no lo sé, no dice lo que fuese, pero lo que sí dice que tenemos que avivar el don de Dios que está en nosotros. Yo no tengo dudas que Dios ha impartido dones en esta congregación, porque lo dice su palabra, que a la iglesia Dios le da dones para que crezca, para que sirva, para que avance en la obra. Nos ponemos de pie. Y me parece que no respondí la pregunta de Lucas todavía. La vamos a ir respondiendo con el tiempo, espero. Pero es importante porque la profecía empieza y termina con Jesucristo. Digamos, en el libro de Apocalipsis hay un texto que dice que la profecía culmina con Cristo. Y la propia palabra de Dios entera, ella también. Ninguna de la Escritura, digamos, ninguna profecía puede estar en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en sí es palabra profética. Señor, venimos ante ti con dudas, pero creyendo en ti. Y lo que queremos pedirte, que tú avives el don de Dios que está en cada uno de nosotros. Que no seamos dormidos, que tú nos puedas despertar, que tú nos puedas avivar con el fuego de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Pedimos que tú consueles a esta congregación frente a las dificultades que se tienen, frente a los dolores, frente a los problemas de salud. Te pedimos que tú nos encamines en el camino que tú quieres que andemos. Y te pedimos que tú nos ayudes a ser parte de este edificio vivo que es tu iglesia. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Amén.